Es principios de otoño del año 235 después de Cristo, en algún lugar al norte de Las. Al amanecer, un legionario de 25 años llamado Aurelius Vitellis se prepara para otro largo día de marcha. A pesar de su corta edad, ya era un veterano de la Cuarta Legión Flavia, en la que sirvió desde los 18 años y participó en la guerra sasánida. Ahora su legión ha hundido a cientos de personas, millares en Alemania, como parte de la gran expedición de Maximino Tracio, para vengar anteriores ataques germánicos en la frontera. La campiña veraniega al este de las montañas del Ars ha sido un éxito rotundo hasta ahora. Han derrotado a la resistencia en una batalla campal, quemaron y saquearon asentamientos, y capturaron a muchos prisioneros que fueron vendidos como esclavos. A partir de ahora, el ejército romano regresará sano y salvo a la frontera para pasar el invierno. El único consuelo de Vitellis en la larga marcha que tiene por delante es la idea de pasar al resto del invierno en la seguridad de su campamento, disfrutando de las riquezas y el botín con sus compañeros de tienda. Flavio Próculo, en particular, se convirtió en un amigo íntimo a lo largo de los años de servicio, a su lado. Ambos se preparan para la larga marcha que se avecina. Los romanos saben que una vez al oeste de las montañas del Ars, estarán fuera de peligro, porque las tribus locales están aliadas con Roma. El único obstáculo en el frente será el estrecho paso entre las montañas del Ars y la gran colina de Bogelberg, porque el espeso bosque y los valles pantanosos son terreno difícil para tan gran cantidad de hombres y bagajes. Una vez que lleguen, tendrán que caminar por un estrecho sendero entre la empinada pendiente del Bogelberg y la marisma, una posición muy vulnerable. Pero las victorias recientes han descartado la posibilidad de un ataque por parte de las tribus locales y la confianza dentro del ejército romano es alta. Una situación similar ocurre en el lado opuesto del campamento. En este caso el decurión Viribam Apses de la unidad de catafractos pesados inspecciona su escuadrón avanzado andante. Nacido en Mesopotamia, como muchos de sus hombres, fue trasladado desde Oriente para tomar parte en expediciones contra las tribus germánicas. Para él y su unidad, la campaña fue decepcionante hasta ahora, porque el paisaje boscoso, pantanoso y escarpado de Germania está lejos de ser ideal para la caballería. Y para empeorar las cosas, los miembros de las tribus germánicas huyen a la menor señal de su unidad. Los soldados de caballería Saluda, Regreto y Abdetato eran más ruidosos que sus oficiales, según ellos. Caminaron durante meses para no ser más que un toque exótico para el envío. No se puede decir lo mismo de la infantería ligera que acompañaba a la expedición. Barsemis, un anciano decurión de la ala nova catafractaria, fue ascendido a oficial de los arqueros de la cohorte de Emesa. Su cohorte, que se duplica en número, ha estado en el centro de la acción desde el comienzo de la expedición, y tuvo éxito en la lucha constante contra los guerreros locales. Por suerte, los alemanes aprendieron a mantenerse alejado de los arqueros, ya que pronto estarían sin municiones. Los próximos meses serán de mucho trabajo duro para reponer la unidad. Pero solo la perspectiva de volver a ver a su familia, que vino con él a la frontera, calma las preocupaciones de Barsemis. Finalmente se dio la orden de marcha, y la larga columna romana se mueve lentamente por los paisajes de Alemania. Se enviaron exploradores para reconocer la ruta y detectar señales de presencia enemiga. Le seguía la vanguardia, compuesta por legionarios, auxiliares y caballería, incluyendo a Apses a la cabeza de sus catafractos. Todo el equipaje y el botín se colocan en el centro de la columna, custodiados de cerca por los miembros de la legión, incluyendo a Vitellis con su gran amigo, Próculo, a su lado. Finalmente, una fuerte retaguardia protege el extremo de la columna. Está compuesto por el resto de la infantería y la caballería, así como toda la artillería y los temidos arqueros de Emesa, dirigidos por Barsemis. La columna romana se extiende por millas, y cuando Vitellis y Próculo pasan las montañas del Ars, Apses y sus catafractas ya están a mitad de camino del paso. Hasta el momento, no se ha dado la voz de alarma. La columna romana no sabe que en lo profundo de las colinas boscosas del paso, los esperan ojos vengativos. Un gran ejército de guerreros germánicos se reunió para vengarse de las invasiones romanas. Esta es su última oportunidad para liberar a los hombres capturados y aplastar a los invasores. A la señal acordada, las colinas cercanas cobran vida mientras miles de guerreros germánicos gritan sus famosos gritos de guerra, mientras salen de los bosques y atacan la vanguardia romana y el centro.
Los romanos fueron tomados por sorpresa. Sin tener tiempo para formar una línea de batalla adecuada, se enfrentan al enemigo desde donde están. Los atacantes pronto lograron romper parte del centro romano y comienzan a saquear el bagaje y liberar a los camaradas encarcelados de sus cadenas. Mientras tanto, el resto del centro se mantuvo firme e inició una retirada ordenada hacia la vanguardia. Vitelis y Próculo se encuentran entre los que luchan desesperadamente contra la creciente presión y confianza del asalto germánico. Fue en ese momento cuando una lanza atravesó el cuello de Vitelis y lo mata al instante, mientras Próculo y los demás siguen luchando por sus vidas. En ese momento, la sombra de la batalla de Teutoburgo se cernía sobre el campo de batalla mientras la columna romana se cortaba en dos. El emperador Maximino ordenó a la retaguardia que formara una línea de batalla y se preparó para una acción inminente. Pero las tribus germánicas dejaron un destacamento sustancial en la colina del Arzorn para evitar la retaguardia, para ayudar a los hombres emboscados. El resultado de la batalla está ahora en sus manos, y depende de ellos ponerse de pie y salvar el día. La infantería pesada legionaria se prepara para un asalto desesperado. Pero la pendiente de la colina complica las cosas. Grupos de guerreros germánicos en el Arzorn lanzan una serie de violentos ataques contra el flanco derecho, confiados en sus éxitos contra el centro romano. Pero esta vez, se retiraron a un lugar seguro en el bosque, rechazados por la potencia de fuego combinada entre artillería y arqueros. Los romanos avanzaron entonces su artillería y con Barsemis y los arqueros, comienza un bombardeo en la cima de la colina. Mientras tanto, Próculo y el resto del centro romano están cada vez más abrumados. Pero en el fragor de la batalla, vislumbran una armadura brillante en la distancia. Era un contingente de la caballería de la vanguardia, dirigida por Apses y los catafralactos de ala nova. Por fin ha llegado el momento de que los pilotos demuestren su valía. Los hombres de las tribus germánicas fueron duramente golpeados por la caballería, pero continuaron la batalla no queriendo renunciar a su éxito. Fue solo después de una serie de cargas coordinadas de caballería que los germanos fueron finalmente derrotados. Pero los decuriones Apses, Saluda y Regretus cayeron en la batalla. Su sacrificio permitió a sus abrumados camaradas en el centro acudir en ayuda de la vanguardia, que continuó luchando. En la retaguardia, el emperador Maximino dio la orden de avanzar contra los bárbaros que defendían la colina y bloqueaban el paso a los bagajes. Ayudados por la caballería y el constante tiroteo de escorpiones, balistas y arqueros, los legionarios romanos lograron cargar la colina y enfrentarse a los alemanes. Se produce una batalla sangrienta y desesperada, pero el terreno irregular puso a los romanos en desventaja. Aquí no se podía hacer ninguna táctica, y solo la sangre, la disciplina, la experiencia y la determinación de los romanos han hecho inclinar la balanza, desalojando al enemigo desde lo alto y obligándolo a huir. Después de este éxito, la infantería, los arqueros y la artillería se colocaron en la cumbre y comenzaron a lanzar proyectiles sobre los guerreros germánicos, saqueando los bagajes y bloqueando la boca del collar. Los guerreros germánicos se retiraron después de una resistencia simbólica. Caballería y escaramuzadores los perseguían, y mientras el resto de la retaguardia romana lograba recuperar los bagajes, nos enteramos de que la vanguardia también ha repelido a los atacantes. Solo la reacción, la rápida retaguardia al mando de Maximino evitó un gran desastre. Los romanos pasaron los siguientes días asegurando el equipaje y enterrando a los muertos. Se recogen todos los equipos utilizables. Esta limpieza del campo de batalla es la principal. Es por eso que hoy tenemos poca información para recrear esta batalla. Afortunadamente suficientes restos han sido ignorados por los romanos victoriosos como para permitirnos reconstruir el curso de la batalla. Estos incluyen cascos rotos, puntas de flecha, proyectiles de escorpión, cadenas rotas, monedas, etc. Incluso se podría recrear el campo de tiro de la ballesta. Sabemos con certeza que los romanos continuaron su marcha hacia la frontera, sin oposición, donde se detuvieron por un corto tiempo. Aquí, muchos aprovecharon la oportunidad para homenajear a sus compañeros fallecidos. Y así fue como descubrimos a los protagonistas de este video. El legionario Próculo se aseguró de honrar a su difunto amigo Vitalus y erigió un pequeño altar en su memoria. Abdetato honró a Apses y a los otros jinetes caídos con una lápida representando un catafracto.
Barsemish regresó con su familia y erigió un pequeño monumento con ellos en honor a los de Júpiter. Muchos han erigido monumentos a los hombres que lucharon y murieron en el país, en tierras lejanas, en nombre de Roma, lejos de casa. Pero sus esfuerzos no han sido reconocidos, solo recientemente se lo ha hecho. Hasta principios de la década de 2000, los historiadores modernos pensaban que era muy poco probable que una expedición romana viajara 300 millas, 480 kilómetros, hacia Alemania. Especialmente durante la crisis del siglo III, cuando Roma era vista solo como una víctima de las invasiones masivas desde todas las fronteras. De hecho, en el siglo XVII, cuando el historiador Claude Saumaise tropezó con fuentes romanas que afirmaban la incursión de 300 millas. Inmediatamente asumió que era un error tipográfico o una exageración, y cambió la distancia a 30 millas en su traducción. Ahora, con los hallazgos de la batalla de Arzón, podemos ver que hemos subestimado enormemente el poder de Roma. Pues incluso en el siglo III todavía eran capaces de proyectar una sombra en Germania lanzando una invasión masiva, cubriendo la distancia más larga desde las campañas de Germánico. El Rin pudo haber sido el límite del territorio romano, pero las garras de Roma no se detuvo ahí, ya que Maximino se aseguró de que la próxima generación de alemanes lo recordara. Espero volver a verte pronto y hasta la próxima.